Buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. Gracias por darnos la oportunidad de llegar a ustedes a través de este medio. Como cada día hemos estado estudiando un tema diferente y el día de ayer concluimos una serie, o por lo menos la segunda parte de esa serie respecto a las cualidades espirituales de los 144,000. Y como les anunciamos, en el día de hoy estaremos iniciando una serie de 3 temas respecto al tópico de la vida, la muerte y la inmortalidad. En el día de hoy tengo el privilegio de contar con la compañía de un amigo que hace unos años conocí. Desde que nos conocimos quedamos así bien cerca. Así que yo espero que Oscar, que es la persona que me acompaña, piense lo mismo. Así que Oscar Mendoza Osbergoso es quien me acompaña desde Perú. Oscar, saluda a nuestros amigos y dinos algo de ti para que te conozcan. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes o buenas noches. Aquí estamos desde Iquitos. Soy natural de la ciudad de Trujillo, aquí de Perú, y es un gusto, un placer estar contigo el día de hoy para transmitir un tema muy importante, ¿no? Acerca de la naturaleza del ser humano, sobre la muerte y los temas que vamos a tratar durante estos 3 días. Realmente es una alegría estar aquí contigo. Gracias, Oscar. Tú entiendo, Oscar, que eres casado, que tienes una familia, trabajas como pastor ahí en un distrito de Perú. Sí, aquí estamos en la ciudad de Iquitos. Mi esposa se llama Juanita Carrasco. Aún no tenemos hijos. De repente no lleguemos a tener, eso es lo que hemos planificado. Pero sí, felizmente casado. Me va muy bien, gracias al Señor, y realmente he sido bendecido con la esposa que tengo, ¿no? Aquí estamos en la ciudad de Iquitos y el Señor también nos está bendiciendo en este lugar, que a pesar del COVID, de la pandemia, este problema pues se ha ido solucionando aquí en la ciudad, ha bajado bastante realmente. Qué bueno. Y ya se está normalizando la vida, ¿no? Aunque no va a ser siempre la misma, pero ha bajado el problema de la pandemia, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, Oscar, como siempre, tenemos algunas personas que queremos saludar al iniciar este programa y quiero comenzar saludando a Hispanis Ángeles, que siempre está pendiente a nuestras transmisiones. Ella siempre urge que compartan, que los amigos compartan el programa. Y es algo que le pedimos ciertamente a todos los que están conectados, que por favor puedan compartir la transmisión del programa de hoy para que más personas puedan escucharlo. Tengo también a Sosolito Martínez Pérez. Buenas noches, Pastor Delgado. La bendición de Jehová sea contigo y con tu familia, igual contigo. Tengo también a Ingrid Paulino. Buenas noches, mis hermanos. La paz de Dios con todos ustedes. Tengo a Josefina Lugo desde mi país, la República Dominicana. Josefina, Dios te bendiga. Gracias por estar conectada siempre. También tengo a Néstor Mejía, quien nos envía saludos y está conectado. Gracias, gracias. Tengo por aquí a Confe Martínez, quien nos acompaña, nos envía saludo también. Ana Hernández, perdón, Ana, iba a escoger a Confe, este es Confe Martínez. Así que Ana, tú eres bienvenida también. Recuerda que tú eres mi segunda secretaria después de mi esposa. Así que tengo por aquí a Gloria Vigilo, no logro pronunciar bien, el nombre está un poco pequeño, pero tengo un buen número de personas. Ángela, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Y en el día de hoy estamos teniendo un tema muy interesante. No hemos comenzado todavía. Hemos estado esperando unos minutitos para que se conecte y ya tenemos un buen numerito conectado. Así que espero que las personas que se conecten recuerden que debemos compartir esta transmisión. Tengo como invitado especial desde Perú al pastor Oscar Mendoza Osbergoso, quien estará conmigo hoy, mañana y pasado compartiendo este interesante tema que hemos escogido para dialogar o reflexionar sobre él, la vida, la muerte y la inmortalidad. Así que, Oscar, quiero pedirte que puedas tener una oración para que iniciemos el tópico de esta noche. Ok, vamos a orar. Padre eterno, tú que reinas y moras en los cielos, gracias te damos en esta tarde, noche, por la oportunidad que nos das de estar con Héctor, con el propósito de estudiar tu palabra. El tema del ser humano, sobre la mortalidad, la inmortalidad, la eternidad, la resurrección. Esos son temas muy importantes y es necesario que los comprendamos a la luz de tu palabra.
Es por ello que rogamos el día de hoy tu dirección, que tu Santo Espíritu nos ilumine para entender mejor la Biblia y conocer más acerca de estas verdades que están registradas en las Escrituras. Dirígenos, por favor, y también pedimos una bendición especial para todas las personas que nos están viendo, que tu Santo Espíritu esté con cada uno de ellos y también solucione sus inconvenientes y sus problemas. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todas las personas que se han conectado y quiero decirle que me voy a tomar un segundito y quiero invitarle a todos que puedan compartir, porque debo mandar el link de la transmisión a mi distrito, a los grupos del distrito de mis iglesias, el link de YouTube. Recuerden que no solo estamos transmitiendo a través de Facebook, sino que estamos saliendo a través del canal de YouTube también, para los que tienen algunos inconvenientes para conectarse a través de Facebook. Así que mis iglesias, ahí le acabo de enviar el link de la transmisión para que puedan compartirlo y mirarlo. Yo sé que algunos prefieren el canal de YouTube a la plataforma de Facebook. Bueno, Oscar, hemos escogido estos temas sumamente interesantes. Cuando hablamos de la vida, la muerte, la inmortalidad, no solamente estamos hablando de 3 tópicos sumamente interesantes, sino que hablamos de tópicos donde las personas tienen multiplicidad de creencias. Es increíble si preguntaran qué es la vida. No solo es un término difícil de definir, muerte por igual, aunque se puede hablar de los procesos, pero en sí mismo definir la vida, algunos especialistas dicen que es difícil hacerlo. Pero cuando hablamos de la vida, la muerte, la inmortalidad, no solo estamos ante temas importantes, sino ante temas donde las personas tienen diferentes tópicos y creencias. Nosotros somos cristianos y naturalmente coincidiremos en muchos aspectos con otros cristianos, pero como también ha de esperarse, también nos distanciamos en algunas interpretaciones de estos tópicos de otros cristianos. Pero cuando hablamos de la vida, me gustaría aportar un detalle muy interesante que tengo por aquí. Hay otras preguntas que son importantes también al abordar estos tópicos. Por ejemplo, cuando el hombre fue creado por Dios, allí está el origen de la vida del ser humano, pero cuando el hombre fue creado, quiero formular unas preguntas que las vamos a ir desarrollando en la medida que avanzamos en el tema. ¿Poseía una inmortalidad condicional o poseía una inmortalidad condicional? ¿O la inmortalidad le sería confiada al ser humano después de haber sido creado, después que habría pasado la prueba que Dios le asignó? También quiero formular otra pregunta. Cuando el ser humano fue creado como una persona integral o fue creado como una parte inmortal dentro de él, que podría quizás vivir separada del cuerpo, en el caso nuestro, que experimentamos la muerte? Y si la humanidad perdió la inmortalidad, la vida eterna, quizá otra forma de decirlo, por causa de la entrada del pecado, ¿existe alguna manera en la que la humanidad pueda recuperarla? Me gustaría también decir algo respecto a las definiciones de diferentes áreas que se dan de la vida. Y luego pasaría contigo, Oscar, para que tú nos des tu parecer. El término vida no solo es difícil de definir, sino que algunos, desde el punto de vista filosófico, definen la vida como un conjunto de experiencias. Es una definición corta, pero parece ser que una serie de circunstancias son las que determinan lo que es la vida desde el punto de vista filosófico. Desde el punto de vista de la biología o biológico, es la capacidad de nacer, respirar, desarrollarse, procrear, evolucionar y morir. Desde el punto de vista físico, sería quizás el tiempo que duran las cosas o bien como la fase evolutiva de la vida. Desde el punto de vista de la teología, sería aquello por lo cual un ser humano creado disfruta del lugar para el cual Dios lo creó. Pero cuando hablamos de la vida, Oscar, danos tu parecer. ¿Cómo tú abordas este tema? No, bueno, a la luz de la Biblia, pues la vida, partimos desde lo siguiente, ¿no? La vida es un don de Dios, ¿sí? Podríamos decir a la luz de Génesis capítulo 2, por ejemplo, es el famoso aliento de vida, es la vida. Algunos han propuesto sobre el famoso aliento de vida, ¿verdad? Algunos sugieren que podría ser un símbolo o un tipo de energía, ¿ya?
que el Señor le dio en este caso a Adán y a Eva, y con eso pues el ser humano comenzó a existir. Me parece que la vida podríamos partirlo desde ese punto de vista, de que también vendría a ser la existencia, ¿no? La existencia, la experiencia del ser humano. Pero, repito, comencemos con la idea de que la vida es un don de Dios, es un don de Dios. Es más, la Biblia también presenta de que la vida, si bien es cierto, es un don de Dios, nosotros también somos llamados a administrarla correctamente, a vivir bien. Y el objetivo principal, pues, de la vida, y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Para qué existimos o para qué Dios nos creó? Es simplemente para relacionarnos con Dios. Dios nos creó, nos dio la vida con ese objetivo principal, tener comunión con Él. Y ese es el propósito que Dios le dio a Adán y Eva al momento de crearlos. El segundo objetivo, pues, de la vida es que nosotros seamos felices, ¿no? Y la felicidad se encuentra, pues, en la salvación en Jesucristo. Entonces, la vida es un don divino. El Señor nos dio la vida para experimentarla. Es una parte importante para el ser humano. Y bueno, para ser feliz también, para cumplir todos nuestros propósitos, para hacer la voluntad del Creador, etcétera, 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 y experimentar la salvación sobre todo. Me parece que a ese punto vamos. Ok, gracias. De hecho, Oscar, cuando uno lee la Biblia no provee a nivel de los diccionarios una definición teórica de lo que es la vida. Sencillamente hace enunciados, declaraciones. Y es interesante saber que en el Nuevo Testamento hay dos palabras básicas que se traducen como vida. La primera es Zoe, que hace referencia a la vida en su aspecto biológico, como un ser, como una persona que existe. Pero también está bios, que es la vida en sentido moral y ético. Ese es ese tipo de género o forma de vida que una persona puede vivir. Y cuando uno piensa en todos estos detalles, realmente quizás puede formular preguntas que cuando va a las escrituras no encuentra una respuesta de la manera que uno espera que allí se respondan las inquietudes. No hay una definición teórica de lo que es la vida, pero tú dijiste hace un rato, la vida es un milagro de Dios, es un don de Dios. Y ciertamente me gusta esa frase, la vida es un milagro, porque es tan fácil que una vida se pierde. La vida misma la podemos perder de una manera tan sencilla, es tan frágil, y situaciones como esta que estamos viviendo nos confrontan a nosotros con la fragilidad de nuestras vidas y de la fragilidad humana. Y cuando uno piensa en la vida, no puede pensar más que en un milagro. Y es interesante también, Oscar, notar que en el Antiguo Testamento la palabra que se utiliza hace referencia a la vida física, según Deuteronomio 28:66. De manera que en ciertos aspectos la vida física naturalmente es lo primero que uno tiene. Después, con ese estilo de vida, entonces viviría la calidad de vida que se requiere durante la misma. Oscar, cuando pensamos en la vida dada por Dios, ¿de qué estamos hablando? Bueno, recordemos que nosotros al ser bautizados, y me dirijo a los que son bautizados, hemos nacido en el reino de los cielos. Por lo tanto, la vida, pues, para el ser humano, como hemos leído el día de hoy en Proverbios capítulo 1, siempre tiene que estar enmarcada por la famosa voluntad de Dios. O sea, nosotros pertenecemos al reino de los cielos y nuestra vida tiene que girar en torno a ese reino. El reino de los cielos dirigido por Jesucristo, o la cultura del reino de los cielos, es una cultura muy diferente a la nuestra. Y pues ahí están los 10 mandamientos, la labor salvífica de Jesucristo, la experiencia de salvación, el estilo de vida muy diferente al de este mundo. O sea, nosotros vivimos en ese reino, en el reino de los cielos, y nuestra experiencia tiene que girar en torno a la palabra, a la Biblia, a lo que dice Dios. Por ejemplo, el gozo del cristiano no está tanto en la música, el gozo del cristiano no está tanto en la diversión, el gozo del cristiano está en hacer la voluntad de Dios. Para que uno le vaya bien en la vida, ¿qué necesita? Simple, hacer caso a Dios. Lo que dice la Biblia, con quién me voy a casar, cuántos hijos voy a tener, qué debo hacer, qué no debo hacer. Toda la experiencia de la vida tiene que girar en torno a lo que Dios diga o lo que Dios ha dicho.
Ahora, hay que también relacionar aquí dos puntos muy importantes. La salvación y también el estilo de vida del creyente. Como personas que leemos la Biblia, sabemos de que sí existe una relación íntima entre la salvación y el estilo de vida. La salvación sí o sí impacta en el ser humano y ahora pues el ser humano al vivir, a experimentar la vida, pues sí o sí tiene que dar un giro, ¿no? Y tiene que vivir de acuerdo a ese reino, de acuerdo a la voluntad divina. Y ahí pues viene ya una vida transformada, un estilo de vida de acuerdo a la palabra de Dios. Por lo tanto, para ir finalizando a la pregunta que hiciste, ¿no? La vida de la persona aquí en la tierra tiene que girar en torno a eso. O sea, y valgan verdades, para que una persona sea feliz, sí o sí necesita hacer la voluntad de Dios. Para que a uno le vaya bien en la vida, necesita sí o sí hacer la voluntad del Creador. Toda la vida tiene que girar en torno al Creador. Esa es la esencia de la vida realmente para el ser humano, si quiere ser feliz, si quiere que le vaya bien. Gracias. Es interesante que en Deuteronomio 28 se une lo que es la vida con la calidad de vida. Por ejemplo, hacer el bien y nos irá bien, habrá vida. Hacer el mal y vendrá la muerte. De manera que la calidad de vida determina la vida misma. Y eso es lo que puede determinar incluso el futuro de una persona. Ahora, Dios no solo es la fuente de la vida, Dios también desea que el ser humano tenga una vida de calidad. Y esa vida de calidad viene a raíz del conocimiento que Dios provee. Tú has destacado la importancia de ese asunto. Y me gustaría también sumar un argumento aquí diciendo que es interesante que la Biblia, por ejemplo, no presenta una dicotomía entre una vida física y una vida, por ejemplo, inmaterial o una vida social. El fenómeno de la vida en la Biblia se presenta como un todo unitario, sin que haya una distinción entre la vida física, intelectual o espiritual. El cristiano que conoce a Dios no puede vivir una vida de una forma en términos físicos y vivir una vida en términos social o espiritual de una manera distinta. La vida en las escrituras es la totalidad de lo que Dios espera que una persona sea y cumpla con el objetivo con el que fue creado. Oscar, al principio yo comencé haciendo algunas preguntas importantes. Dios creó al ser humano, pero cuando Dios crea al ser humano, si el ser humano no hubiese pecado, es una conclusión obvia, que todavía estuviéramos viviendo la vida que Dios ideó para el ser humano. Pero el ser humano fue sometido a una prueba. Al ser sometido a esa prueba, podemos hablar de que el hombre recibió una inmortalidad condicional, porque el ser humano iba a vivir para siempre y en ese sentido el ser humano iba a ser un ser inmortal. ¿Cómo podemos entender ese asunto? Porque algunos hablan de que el ser humano recibió una vida inmortal incondicional. Es decir, viviera el hombre feliz o no, como quiera, había él o había algo en él, en este caso, que viviría para siempre. Vamos a entrar en ese punto, por favor. Ok, justo 1 Timoteo capítulo 6, el verso 16 es categórico, lo que Pablo le dijo a Timoteo. Dice lo siguiente: el único que tiene inmortalidad, y ahí se refiere al Señor Jesucristo. Resaltemos la palabra único. O sea, lo que está diciendo la Biblia, que el único ser inmortal en todo el universo es Dios, nadie más. Sí, se ha hablado bastante lo que es inmortalidad condicional, inmortalidad incondicional. En realidad, ya sea el ser humano o cualquier ángel, ninguna criatura es inmortal incondicionalmente, ninguna. Y es curioso, si queremos hacer un juego de palabras, pues en realidad es así, ¿no? El ser inmortal condicionalmente, entre comillas, sería pues mortal en el hecho de que su inmortalidad está condicionada. Entonces, ninguna criatura es un ser inmortal incondicionalmente. ¿Por qué? Porque no tiene vida en sí misma o en sí mismo. El único que tiene vida en sí mismo es nuestro creador, y aquí la palabra lo resalta muy bien. Dice, el único que tiene inmortalidad. Aquellas religiones de que proponen que existe inmortalidad del alma, así le llaman,
Aquí el texto es claro, no existe inmortalidad del alma, no existe. ¿Por qué? Porque Pablo es claro, el único ser inmortal es nuestro Dios. Es más, los ángeles que no han pecado, si bien es cierto, están viviendo para siempre, ¿sí? De hecho, si alguno, estamos poniendo en condicional, pero de acuerdo a la profecía eso no va a pasar, pero vamos a colocarlo en condicional en el caso hipotético, tenga la osadía de desobedecer a Dios, así como Lucifer, pues esa inmortalidad se le quita, se le quita. Entonces, ya no sería, pues, inmortal. Entonces, el único que tiene vida por sí mismo es el Creador, es nuestro Señor. No existe la famosa alma inmortal, porque el único inmortal es nuestro Creador. Básicamente eso, ¿no? A veces no me agrada mucho eso de repente por pedagogía se utiliza inmortalidad condicional, inmortalidad incondicional, ¿no? Pero en realidad toda criatura, si es que no obedece al Creador, si es que no anda en sus caminos, así como pasó con Lucifer, así como pasa con el ser humano, pues sencillamente deja de existir. El Señor, así como hará con Satanás en el futuro, Satanás dejará de existir por mano divina y listo, ¿no? Y chao inmortalidad. De todos modos, el único inmortal pues es nuestro Creador, ¿no? Y siempre tenemos que apuntar a eso. Oscar, en nuestras lecturas a veces uno tiene que confrontarse con declaraciones en algunas de las obras que lee. Recientemente estudiaba un material de teología sistemática consultando algún tópico y me encontré allí con la idea de que por cuanto el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, esa imagen y esa semejanza implica que el ser humano debía aportar inmortalidad, algo que fuera inmortal en él. Usaste ahorita, hace unos momentos, el término alma inmortal. Incluso leyendo Génesis 2:7, otro comentarista dijo en un comentario bíblico algo que a mí me sorprendió, pero que al mismo tiempo utilizó un argumento que si yo no hubiese conocido el argumento quizás me confunde, pero te voy a mencionar más o menos algo así. Después de citar Génesis 2:7 que dice, entonces dijo Jehová Dios, Jehová formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Él hizo referencia a la palabra hebrea Neshama, que hace alusión o que se traduce allí como aliento de vida y que curiosamente, como otras tantas palabras en hebreo, está en plural. Es decir, aliento de vidas. Y entonces él hacía una referencia a ese tópico y dijo, Dios colocó una vida física en el hombre y una vida espiritual. Y en base a ese argumento, él planteaba la idea de que hay algo en el ser humano que cuando muere es lo que desaparece, pero que hay algo que permanece, que en este caso es el alma. Pero cuando uno escucha ese razonamiento, realmente uno se sacude porque, wow, cuántos malabares hacen algunos intérpretes para justificar alguna creencia que no es lo que el texto está diciendo. Estaría Génesis 2:7 hablando de que Dios puso en el hombre como un alma inmortal, otro ser dentro de un ser físico que sea capaz de sobrevivir apartado del cuerpo. Sí, justo mientras decías eso se me vino a la mente lo siguiente, ¿no? Y justo nosotros hemos estudiado la lección de escuela sabática ya el trimestre pasado, ¿no? El segundo. Las famosas presuposiciones. Penosamente, mientras las presuposiciones sean las que dirijan a ciertos intérpretes, van a querer, como dijiste, ¿no? Inventar o hacer malabares con el propósito de supuestamente decir lo que la Biblia no dice, ¿sí? Y ahí pues hay otra presuposición, ¿no? Lo que comentaste hace ratito, la famosa dicotomía, de que hay una separación de cuerpo y espíritu. Mientras aquel intérprete o aquel libro que leíste sobre teología sistemática señaló eso, pues es evidente que es una persona que tiene una presuposición filosófica griega, que piensa, que supone, la griega clásica, que supone de que se debe entender la naturaleza humana de manera divisible entre alma y cuerpo, o espíritu y cuerpo.
Mientras una persona tenga esas presuposiciones y no deje que la escritura diga lo que dice o lo que tiene que decir y lo que registra, va a terminar tergiversando la Biblia, porque en muchas partes de la Biblia, por ejemplo, ahorita se me viene Eclesiastés capítulo 9, desde el verso 5 hasta el verso 10, y sobre todo es el verso 10. A veces nos quedamos solo en el 5 y en el 6, pero si uno se va hasta el 10 es categórico. O sea, no hay vida después de la muerte, y en cuanto a la naturaleza del ser humano, pues hay una unidad indivisible entre cuerpo y espíritu. Es interesante, ¿no? Cuando uno va a Génesis capítulo 2, nos da lo siguiente, que el ser humano no tiene un alma, sino más bien es un alma. Yo soy un alma, tú eres un alma, y Ezequiel capítulo 18 también señala de que el alma que pecare, esa morirá. Entonces, la palabra alma pues significa ser, significa persona, y el alma es la unidad indivisible entre cuerpo y espíritu. Y aquí hay una palabrita que también utilizan los teólogos, ¿no? Aunque hay algunos que no están de acuerdo con la palabra integral, porque ya sienten que hay cierta división, y se utiliza más la palabra holístico, porque holístico significa indivisible. Entonces, nosotros somos un alma viviente compuesto de manera indivisible por cuerpo y espíritu. Entonces, eso señala la Escritura. Si nosotros creemos o aceptamos, por ejemplo, lo que mencionaste citando ese teólogo, pues simplemente vamos a tener que ir en contra de la palabra, porque en muchas partes de la Biblia señala pues de que no existe esa división. No es que hay alientos de vidas o que tenemos varias vidas o espíritus dentro de nosotros. No, simplemente nosotros somos la unidad indivisible entre cuerpo y espíritu. Ahora, ¿cómo es ese fenómeno? ¿Cómo es que Dios hizo eso? Bueno, la Biblia no lo dice. Simplemente nos tenemos que quedar de que nosotros somos un alma y que estamos compuestos de manera indivisible por cuerpo o materia y espíritu. Gracias, Oscar. Según la Dios habla hoy, la versión popular de 1979, es interesante cómo tradujo la última parte de Génesis 2.7, que dice, la versión Reina Valera antigua 1909 dice, llegó el hombre a ser un alma viviente. Lo cierto es que en español el término alma está cargado de connotaciones muy negativas, que se prestan mucho a confusión. Pero en el original, la etimología de esa palabra sencillamente significa soplo, como aire, como respiración. De manera que es porque precisamente hace referencia a la persona como alguien que recibió el soplo de vida de parte de Dios. Y en Génesis 2.7, según Dios habla hoy, dice que Dios sopló en su nariz y le dio la vida. No está diciendo que puso algo inmaterial o inmortal en él. Él le dio la vida al soplar en él, y así el hombre comenzó a vivir. Esa declaración es interesante. Y así el hombre comenzó a vivir. Ni siquiera dice llegó a ser un ser viviente. Y la Reina Valera contemporánea es interesante también, que traduce que Dios infundió en la nariz del hombre el aliento de la vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Y esa palabra que se utilizó, Neshaman, que es para aliento de vida o de vidas, precisamente aparece en Job 33:4. Me gustaría leer este pasaje y doy el texto para los que están llevando apuntes. Y luego, Oscar, si tienes tu Biblia en tus manos, búscate Isaías capítulo 2:22, que es un pasaje muy interesante también. Yo voy a leer este pasaje de Job 33:4. Dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio la vida. Allí mismo está el aliento del Omnipotente, da la vida. De manera que lo que para este autor que yo mencioné, que no quise ni dar el nombre ni la obra en específico para no parecer como que uno quiere atacar a alguien, y lo que otros tantos autores hacen es que ponen en el texto algo que no está. Esa palabra de Shamat sencillamente significa el hálito vital, la vida misma que Dios está poniendo. Y en ese pasaje de Isaías 2:22, Oscar, ¿puede leerlo, por favor? Ustedes van a escuchar. Ok, Isaías 2:22. Dejad al hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué estima es el digno?
Así es. ¿Qué está en la nariz del hombre? El aliento de la vida. Es lo mismo. Es la misma palabra que se utiliza allí y que hace referencia a la vida misma del hombre. De manera que al Dios poner el principio vitalizador o la vida misma en el ser humano para que éste empezara a vivir, llegar a ser un ser viviente, porque era un ser inerte que no estaba vivo cuando fue formado del polvo de la tierra. De manera que Dios entonces pone en él la vida misma. Pero el ser humano es una totalidad, llega a ser un ser viviente. Primera de Reyes, capítulo 17. Voy a leer este pasaje también, porque allí nuevamente se utiliza la expresión. Y 17:17 dice: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa. La enfermedad fue tan grande que quedó sin aliento. Y al quedar sin aliento, naturalmente quedó que muerto, quedó sin vida. Por lo tanto, este aliento de vida que Dios coloca en el ser humano cuando lo crea, no es la inserción de otro ser inmaterial capaz de vivir eternamente. Es la vida misma y es lo que hace que el hombre llegue a ser un ser viviente. ¿Qué podemos decir? ¿Tiene alguna idea? Sí, el detalle, y repito, ¿no? La famosa palabra presuposiciones. O sea, mientras se parta de unas presuposiciones que no son bíblicas, ¿por qué? Número uno, si queremos tratar el tema de la inmortalidad y la mortalidad, tenemos que primero evaluar nuestras presuposiciones. Por ejemplo, si yo soy de esas personas que cuando fallece un hermano de iglesia digo que descanse en paz, entonces yo ya tengo que analizar mis presuposiciones, porque más parecen presuposiciones filosóficas griegas que lo que dice la Biblia. Entonces, cuando tratamos este punto, necesitamos sí o sí analizar nuestras presuposiciones. Partamos desde allí. Si nosotros las analizamos y vemos, caramba, vamos a someternos a la palabra, vamos a interpretar correctamente la Biblia. Número uno, ¿cómo es el espíritu o cómo es ese aliento de vida? La famosa palabra cómo, no se sabe, no se sabe. Simplemente Dios sopló y de él salió a través del soplo vida. Y en ese momento Adán, Eva comenzaron a existir. Y listo. El problema es que el ser humano, con las presuposiciones de querer siempre ser inmortal y creer de que el ser humano puede ser inmortal, se ha puesto a inventar cada cosa. Por ejemplo, que cuando el ser humano muere, así dicen, ¿no? El almita se puede ir al cielo, al paraíso, al purgatorio o al infierno, o de repente la persona muere solo por un lapso de tiempo y su alma, así se le dice, va y luego regresa. Entonces, y luego dicen, he tenido una experiencia, he muerto y he vuelto. Y me he ido a tal universo, a tal galaxia. Eso es lo que ellos señalan. El espiritismo es fuerte con respecto a eso. Entonces, mientras tengamos esas presuposiciones, vamos a querer saber minuciosamente qué pasa con el espíritu cuando el ser humano muere, a dónde va, qué hace, se va por la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Se han inventado los famosos espectros o los fantasmas, porque el ser humano quiere ser inmortal y quiere saber qué pasa con el espíritu, cómo es, cómo será dentro, qué pasará cuando el ser humano muera, a dónde se va el espíritu, se irá al infierno, al paraíso. Es lo que ellos enseñan, porque en esas cosas nosotros como bíblicos no creemos. Simplemente sometámonos a la palabra no nos especifica, el Señor sopló, le dio vida al ser humano. ¿Cómo es ese aliento? ¿Cómo es ese espíritu? No sabemos, no sabemos. Simplemente sopló y el ser humano comenzó a vivir. Y cuando el ser humano muere, Eclesiastés 12 simplemente dice de que el aliento vuelve a Dios. ¿Qué hace Dios? ¿Cómo llega allá? Esas cosas ya la Biblia no revela. Entonces, nosotros tenemos que someternos a eso, lo que dice la palabra. El aliento de vida, Dios sopló y el ser humano comenzó a moverse, a vivir, a experimentar y listo, y listo. Ahora muere y ese mismo aliento vuelve a Dios. Punto, nada más. Y no hay vida inmortal, pues no hay vida inmortal. Así es. El problema más son las presuposiciones.
Gracias, muy interesante. Oscar, el ser humano cuando Dios lo creó, indiscutiblemente iba a vivir para siempre. Podemos hablar entonces que Dios le otorgó inmortalidad al ser humano. ¿Podríamos decir eso? Una inmortalidad, en ese sentido, para usar el término que usamos ahorita, condicional. Es decir, porque tenemos, por ejemplo, en Génesis 2, 15 al 17, que cuando Dios tomó, para los que llevan apunte, por favor, anoten este pasaje, Génesis 2, 15 al 17. Hemos leído mucho este pasaje, pero es evidente que nos encontramos ante una realidad. El ser humano, Dios lo creó para que viviera para siempre, lo creó con un propósito de eternidad. Dicha eterna, felicidad eterna, compañerismo eterno, relación eterna con Dios, una vida inacabable. Pero naturalmente el ser humano fue creado en el contexto ya del gran conflicto, tenía que ser probado. Y ciertamente al advertirle sobre los problemas que podían acosarlo y de lo que tenía que estar pendiente para no ser arrastrado y perder las bendiciones que tenía ya en el Edén, ciertamente Dios colocó al hombre en una posición en la que a raíz de una prueba el hombre determinaría cuál sería entonces su destino. Cuando leímos, por ejemplo, Génesis 2, 15 al 17, estos pasajes son muy conocidos y dicen lo siguiente: tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Esta expresión guardar es interesante porque implica retener firmemente, custodiar, vigilar, y de manera que un peligro evidentemente había. Y en el capítulo 3 ya nos damos cuenta que ciertamente había un peligro que vendría a acosarlo. Por lo tanto, cuando Dios establece las condiciones a su criatura, le está estableciendo también las condiciones bajo las cuales puede retener la bendición que ya tiene. Y en caso de no cumplir con esas condiciones, entonces podría perder. El verso sigue diciendo: y el Señor les mandó al hombre y le dijo: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces tenemos esta realidad. Si el hombre poseía inmortalidad otorgada por Dios, que estaba eso en armonía con el propósito de Dios para que el hombre pudiera vivir para siempre, solo una vida eterna puede acompañar a Dios en el camino a partir de la creación de la criatura. Si no es una vida eterna, nunca podrá vivir junto con Dios toda la vida. Pero ahora aparece la posibilidad de que el hombre muera. ¿Cómo podemos ver esos detalles allí? Ya, bueno, en términos generales, porque esto por los términos, como comenté al inicio, de inmortalidad condicional o inmortalidad incondicional, porque justo yo un día con un joven tratamos sobre el asunto, ¿no? Y yo le comenté, el ser humano ha sido creado para ser inmortal condicionalmente. Y él me dijo, pero pastor, si ya es inmortal condicionalmente, entonces ya no sería inmortal. No. Esa es una muy buena pregunta que me hizo, ¿no? Entonces, por eso el comentario que hice al inicio. Por eso voy a decirlo así, ¿no? En términos generales, ¿ya? El único ser inmortal es Dios. Y si el único ser inmortal es Dios, toda criatura, al haber un ser superior, creador, eterno, que tiene vida por sí mismo y tiene el poder suficiente de exterminar el universo si así lo desea, ¿ya? Con solo su voz o de repente su mirada o moviendo su mano, no sé, el ser humano, pues, o un ángel, ya se convierte automáticamente en mortal, ¿no? Al haber una persona inmortal, ¿sí? En sí misma, ¿ya? Ahora, hay un elemento clave, ¿no? Que menciona la Biblia, es la famosa promesa y el objetivo por qué Dios crea. Hemos hablado al inicio de que Dios crea a ángeles, crea a seres humanos con el propósito de relacionarse amorosamente con sus criaturas. Y obviamente al momento de crearlos, el objetivo divino siempre ha sido que relacionarme con ellos siempre. Yo no quiero dejar de relacionarme con Héctor, no quiero dejar de relacionarme con Oscar, no quiero relacionarme con ellos siempre. Entonces, ¿qué hago? Le doy un don. ¿Y cuál es ese don? El don de la inmortalidad. Le voy a dar un regalo.
un don. Partamos desde allí. La inmortalidad sería, pues, para una criatura, sería un don de Dios, un regalo divino. Entonces, Dios quiere relacionarse conmigo para siempre y Él me da ese don, la inmortalidad. En el caso de Adán y Eva, ¿cómo fue? El don se lo dio a través del árbol de la vida. El árbol de la vida. Es más, en Génesis capítulo 13 señala de que cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, se pusieron querubines para que ellos no ingresen. Sí, ya busqué el pasaje precisamente porque quiero complementar algo más adelante. Ya. Pero está bien, continúa. Sí, entonces Dios, pues, ese don de la inmortalidad, ahora el cómo no sabemos, sinceramente desconocemos, pero mientras ellos comían de ese fruto, seguían siendo inmortales. Seguían siendo inmortales. Es por eso que en el Apocalipsis señala de que nosotros volveremos, ¿no?, a comer del árbol de la vida. Sí. Entonces, la señora White también señala eso, ¿no? Mientras ellos comían del fruto, ellos seguían siendo inmortales. Y eso se evidencia en Génesis 3, porque si tan solo el árbol de la vida era algo simbólico, entonces Dios no hubiera puesto a querubines para que les prohíba el ingreso. Entonces, mientras Adán y Eva comían de ese fruto, ellos seguían siendo inmortales, ¿sí? Recibiendo o experimentando ese don de la inmortalidad. Pero como pecaron, ese don se les quita. ¿Y cómo se les quita? Prohibiéndoles el acceso al árbol de la vida. Entonces, la inmortalidad viene a ser un don que se le da a un ser mortal, ya sea un ser humano o ya sea un ángel o algún ser que está en otro mundo, en otro planeta. Es un don divino y obviamente ese don está condicionado. Entonces, y eso se evidencia pues en Adán y Eva, en Satanás, en Lucifer, cuando se dé la tercera venida, ahí se verá pues lo condicionado, ¿no? Entonces, partamos desde ahí, ¿no? De que la inmortalidad sí es un don divino y no es algo innato como creen aquellos que apoyan la inmortalidad del alma. Ellos creen de que es innata la inmortalidad del alma y piensan de que cuando el ser humano muere, dicen ellos, su alma es inmortal, cuando en realidad el alma del ser humano, voy usando las palabras que ellos utilizan, no tienen inmortalidad innata, ¿sí? El único que es inmortal es nuestro Creador. Así es. Oscar, alguien nos hace una pregunta aquí. Jessie, que de hecho ella es de Perú, vive aquí, pero es de Perú. Voy a proyectar la pregunta. Escuché en una prédica, aunque me la formula a mí, podemos responderla a ambos, que la Biblia dice que el aliento vuelve a Dios, pero porque dicen que es como un código que la persona tiene. Hemos dicho aquí que no es posible precisar qué es el aliento de vida. Al decir que es la vida misma, no sabemos qué forma tiene, cómo es. Sencillamente es lo que la Biblia dice que es un aliento. No hay manera de explicar. Incluso es difícil explicar lo que es la vida, y ya lo dijimos al principio. Y leímos varias categorizaciones de lo que es vida desde la perspectiva biológica, filosófica, teológica, física, pero realmente es difícil. Dios tiene un registro, pero no está anclado, eso no está asociado. El registro de las obras humanas no está asociado al aliento de vida, sino a los registros celestiales, que la Biblia le llama libros. Y es interesante, ¿no? A la Biblia no le interesa tanto la muerte. O sea, ¿qué pasa con el ser humano cuando muere? A la Biblia no le interesa, o sea, a Dios no le interesa, yo creo que nada, ¿no? La prioridad para Dios, y eso se evidencia en la palabra, es qué pasa cuando el ser humano está vivo, y vivo antes de morir, y vivo cuando va a resucitar. Entonces, el énfasis pues de la Biblia es la vida, no es la muerte. Por eso, aquellas personas que desean saber qué pasa con el espíritu cuando el ser humano muere, o si es que es, o cómo será, o cómo Dios, cómo es que el espíritu llega al Señor, qué hace, la Biblia no registra porque
eso no es importante, no es importante. Por eso es que también Jesucristo dijo, no, dejen a los muertos que entierren a sus muertos. O sea, para la Biblia no es prioridad, revelarnos qué con las personas después de muertas, no es prioridad. Al Señor lo que más le interesa, y eso está en la Biblia, es qué pasa con nosotros cuando estamos vivos. Esa es la prioridad. Entonces, y obviamente en cuanto a si es un código, cómo será, no, la Biblia no dice, y es bueno también no especular. Ahora, para ir terminando lo que tenía pensado hablar, Aezio Cairús, en el Tratado de Teología, ahí dice él, ¿no?, que el espíritu o el aliento de vida es como una energía. Me parece que quedémonos con eso. Y más especificaciones, me parece que ya no, ¿sí? No. Ya no. Simplemente Dios sopló y Adán y Eva se pararon, comenzaron a hablar y listo. Y nada más. Y eso será la resurrección, una obra de creación para traer a la existencia el ser otra vez. Oscar, me gustaría retomar brevemente en el tiempo que nos queda el argumento de Génesis 3:22. Es interesante que el Señor dijo, después que el hombre ya cometió pecado, tú hiciste referencia a este pasaje, pero lo quiero leer. He aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. Solo, esa frase es bueno entenderla, solo en el sentido de que ahora conoce el bien y el mal. Pero el hombre ha quedado cautivo del mal. Ahora pues, que no extienda su mano, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. De la única manera que una criatura puede vivir para siempre es si Dios le permite participar del árbol de la vida. Así que si el pecado nunca hubiese entrado, siguiendo los parámetros de Apocalipsis, que dice que el árbol de la vida produce 12 frutos cada mes, diríamos que cada mes la familia humana tendría acceso al árbol de la vida. Y según Apocalipsis se añade un elemento: las hojas del árbol de la vida son para la sanidad de las naciones. Así que no solo los 12 tipos de frutas que produce, sino las hojas también. Eso es como el pedacito de pan de la cena del Señor que comimos, algo que representa una realidad mayor. Y es a través de ese medio. Y es interesante, ese joven que te dijo que si era condicional, entonces no era inmortalidad. Claro que lo es, porque lo es, pero condicionada, porque no somos como Dios para tenerla bajo otros términos. Y es interesante que si Adán, después del pecado, nota la posibilidad que el texto plantea, si extiende su mano, vive para siempre. Es decir, hubiese logrado vivir para siempre en su condición pecaminosa. Porque Dios le ha dado las propiedades a este árbol. ¿Cómo? Que digo que hay posibilidad de que el hombre, aún en su condición pecaminosa, participando del árbol de la vida, pudiera vivir para siempre. Y es precisamente lo que Dios quiere evitar, sacándolo del Edén y prohibiéndole el acceso al árbol de la vida. Claro, claro, eso siempre y cuando, a ver, porque es una muy buena pregunta, ¿no? O sea, si Adán y Eva hubiesen comido del fruto, se hubiesen convertido en pecadores eternos, la pregunta es, ¿ellos hubiesen sido pecadores eternamente? Lo dudo, sinceramente. ¿Por qué? Porque estaríamos, a ver, si decimos de que si Adán y Eva comían del fruto y eran pecadores eternamente, entonces la eternidad estaría en el fruto. Esa es una buena pregunta. Entonces, por el solo hecho de comer, uno ya era inmortal para siempre, y surgiría otra pregunta: ¿la inmortalidad se consigue o es un don divino? ¿Ese don divino se le puede quitar? Esa también es otra pregunta. Me parece de que si Adán y Eva hubiesen comido, Dios, igual obviamente con su plan de salvación, pero Dios es el único ser inmortal. De repente, igual hubiese destruido el pecado, igual, y eso va a pasar en la tercera venida, hubiese destruido al pecador, si es que no aceptaba pues la salvación de Jesucristo. Pero, por ejemplo, decir, si es que Adán y Eva comían de ese fruto, ¿toda la vida iban a vivir como pecadores? Me parece que no, porque ahí sí pondríamos la inmortalidad en el fruto, más no como un don divino.
y un don divino condicionado, un don divino condicionado. Así es. Claro, es que el texto de pronto podría prestarse para ello, pero evidentemente cuando Dios le prohíbe al hombre y a la mujer participar del árbol de la vida, es porque ese es un privilegio para personas que están en una relación correcta con él, en una relación de lealtad, que fue lo que Dios le planteó al principio cuando le estableció las pautas para no tener o no poder experimentar la muerte. Pero es interesante, Oscar, que aún en la eternidad, cuando la vida eterna se restaure en las criaturas, todavía el ser humano tendrá que seguir dependiendo de la participación del árbol de la vida. De alguna manera, el ser humano sigue mostrando al participar del árbol que depende de Dios para vivir bajo los términos de Dios. Sí, en efecto, claro, por eso, ¿no? Grabémonos esa expresión, ¿no? La inmortalidad en una criatura es un don de Dios, es un don de Dios, y eso se va a ver para siempre. ¿Qué recursos utilice Dios para experimentar ese don? Como por ejemplo el árbol de la vida. Bueno, allá él, ¿no? Bueno, la Biblia señala que es el árbol de la vida. Así Entonces, es. ¿qué recursos él puede utilizar? Todo depende de él. La Biblia dice que es el árbol de la vida, pero sigamos con esa idea. Es un don, es un don. Y repetimos, ¿no? Lo que dijimos al inicio, Dios crea seres para relacionarse con él por la eternidad. Si esa relación de amor se rompe porque alguna criatura desobedece, se quiere rebelar, habla mal de Dios como hizo Lucifer en el cielo, etcétera, 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 pues ya, y si sigue con esa actitud y no quiere cambiar, entonces se rompe el objetivo de la vida por la cual Dios creó a ese ser y ya no hay necesidad de que permanezca con ese don de la inmortalidad y simplemente Dios le quita ese don de la inmortalidad y eso pasó con Adán y Eva. Por esta razón, cuando uno vuelve al Señor, porque Corintios 13, 14 señala segunda, ¿no? De que hemos sido llamados para tener comunión con el Espíritu Santo, es justamente tener esa comunión que tuvo Adán y Eva, el objetivo para la cual hemos sido creados, y tener esa comunión eterna. Si nosotros seguimos con esa comunión, seguiremos con la eternidad. Así de sencillo. Pero si esa comunión se rompe, no tenemos comunión con el Espíritu, la inmortalidad también se va a romper. Ojo, pestaña y ceja. Nosotros que hemos entregado nuestros corazones a Jesucristo, hemos sido llamados para ser inmortales. Para ser inmortales. Y ese don de la inmortalidad, que Cristo por el Evangelio sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Exactamente, y exactamente. Ahora, esa inmortalidad a nosotros se nos va a regalar en la segunda venida. Así es. Por lo tanto, hemos sido nosotros pues llamados para ser inmortales, penosamente por nuestros pecados es que se dio la muerte y la muerte. Pero el Señor nos da el don de la vida, pero ¿cuál es la base? El objetivo principal por las cuales Dios crea no hacer es tener comunión amorosa con Él. Si nosotros tenemos comunión amorosa con el Señor, seremos inmortales, ¿ya? Si es que nosotros no tenemos comunión con el Señor, no seremos inmortales. Amén. Oscar, hemos llegado ya a la parte final. Alma Marte hizo esta pregunta: ¿cómo se puede entonces explicar la parábola del rico y Lázaro? Eso mañana quizás, como estamos apenas iniciando nuestro tema, vamos a tener la oportunidad mañana de considerar la condición del hombre y la muerte. Hoy hemos enfatizado más el concepto de la vida, la relación con Dios, el tema de la inmortalidad, pero todavía mañana entonces entraremos a ese proceso, a esas temáticas y esos tópicos propiamente de la condición del ser humano en la muerte y qué ocurre. Así, y eso nos llevará a nosotros a considerar también cuál es la condición del hombre entre la muerte física que experimenta y la resurrección, lo que para muchos cristianos evangélicos se conoce como el estado intermedio, pero que eso tiene connotaciones que desde nuestra perspectiva no tienen fundamento bíblico. Así que mañana, Alma, con la ayuda de Dios, estaremos ponderando esa pregunta que nos hiciste dentro del tema que vamos a tratar. Oscar, para concluir, algunas palabras finales a nuestros amigos. ¿Qué tú le dirías?
Sí, no nos olvidemos lo que se comentó al último, ¿no? El Señor tiene preparado ese lindo don de la inmortalidad, ¿sí? Hemos sido llamados para estar con Él y eso es lo más hermoso, aquel Dios encarnado que murió por nosotros y que intercede también a favor de nosotros, con Él vamos a vivir para siempre y eso es lo más hermoso, eso es lo más lindo. Simplemente cumplamos el propósito de la vida y el propósito principal de la vida de nosotros es tener comunión con Dios, ser felices, experimentar la salvación. Si nosotros experimentamos eso y vivimos con ese objetivo de agradar al Señor, de siempre hacer su voluntad, de relacionarnos con Él, la inmortalidad se nos será dada de vuelta en la segunda venida de Cristo y viviremos con Él por siempre, relacionándonos íntimamente por la eternidad. Simplemente les hago un llamado de relacionarse con Dios, de hacer su voluntad, de vivir bien de acuerdo a su palabra, que cuando venga Jesús, es la inmortalidad. Amén, amén, amén. Oscar, gracias por habernos acompañado en esta noche. Mañana será otro día con la ayuda del Señor. Queridos amigos y hermanos, gracias porque compartieron el programa, estuvieron entusiastamente participando y con la ayuda de Dios mañana continuaremos abordando este tema y entonces ya también en el día de mañana podremos profundizar un poquito más en algunos aspectos que quizás vino a la mente de ustedes. Pero así tenemos una cita mañana. Ana, ya tú sabes, esta hora se fue rápido, dice ella. Siempre se va rápido, pero ruego para que mañana podamos vernos nuevamente y continuar estudiando. Permíteme una oración, Oscar, y así concluimos. Oremos. Padre, gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra, de reflexionar en ella. Gracias porque la vida es un milagro que proviene de ti, proviene de tus manos y de tu corazón. Gracias porque nos creaste con un propósito de eternidad. Y gracias porque nos diste una vida que podía vivirse para siempre. Pero desafortunadamente la entrada del pecado cambió esa realidad. Y ahora, Señor, a través de Cristo, tú has sacado nuevamente el propósito de eternidad que tú tenías para nosotros. Y la inmortalidad nos será dada nuevamente cuando Jesús regrese por segunda vez. Gracias por el ministerio del pastor Oscar. Gracias porque me acompañó en este día. Y gracias también por todas las personas que participaron. Te ruego para que tu espíritu continúe completando en ello la obra que ha comenzado. Te agradecemos todos estos favores en el dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Oscar, nos vemos mañana si Dios quiere, amigos y hermanos. Mañana con la ayuda del Dios. Listo, Dios les bendiga, hermanos.